Hoy quiero invitarlos a viajar en el tiempo, a retroceder decenas de miles de años, hasta una época en la que la humanidad comenzaba a dar sus primeros pasos en el arte y la comunicación. En aquella época lejana, nuestros ancestros convivían con majestuosos animales, como los mamuts lanudos, los bisontes esteparios, caballos salvajes y ciervos, todos habitantes de las vastas llanuras de Eurasia. En ese mundo helado, conocido como la Edad de Hielo, los seres humanos no solo cazaban y recolectaban para sobrevivir, sino que también, de manera misteriosa y profunda, plasmaban sus vivencias en las paredes de las cuevas. Hasta la fecha, se han descubierto alrededor de 400 cuevas y refugios en Francia y España, llenos de pinturas y grabados prehistóricos, entre los que destacan las cuevas de Lascaux y Chauvet. Estas impresionantes obras de arte, que datan de hace al menos 40.000 años, nos muestran un asombroso reflejo de aquel mundo perdido, aunque algunos de estos grabados tienen más de 65.000 años y fueron creados por los neandertales. La mayoría de las pinturas fueron realizadas por Homo sapiens, nuestros antepasados directos. En estas cuevas, los artistas prehistóricos pintaron con pigmentos rojos y negros obtenidos de rocas, esculpieron en piedra y aprovecharon las formas naturales de las paredes para dar vida a las figuras de animales que cazaban o con los que compartían su entorno. Caballos, mamuts, leones y bisontes parecen cobrar vida en esos antiguos santuarios, no solo como registro de la fauna de aquella época, sino también como testimonios de una relación espiritual y simbólica entre el hombre y la naturaleza. La función y el significado de este arte rupestre ha sido objeto de debate desde el siglo XIX. Algunos académicos sugieren que estas pinturas fueron realizadas por chamanes, que entraban en estados de trance y retrataban visiones del mundo espiritual, mientras que otros sostienen que estos símbolos y figuras pueden representar una de las primeras formas de comunicación gráfica en la historia. ¿Eran estos dibujos partes de rituales, una forma de adoración o simplemente una manera de narrar sus experiencias? Tal vez nunca sepamos con certeza la verdadera intención detrás de estas obras, pero su valor reside precisamente en este misterio. Es probable que nuestros antepasados pintaran en las cuevas por múltiples razones, y que el arte rupestre sea un reflejo de una mente humana en evolución. En cada trazo, en cada símbolo, no solo encontramos imágenes de animales extintos, sino también el primer testimonio de que nuestros antepasados empezaban a grabar en piedra, no solo su entorno, sino sus pensamientos, sus temores y sus aspiraciones. Al observar estas obras, no solo estamos mirando dibujos antiguos, estamos asomándonos a la psique humana en su etapa más temprana. Tal vez estos artistas prehistóricos, quienes podrían ser considerados los primeros naturalistas de la historia, buscaban preservar su conocimiento sobre las criaturas que los rodeaban, pero quizás, en un nivel más profundo, querían expresar su identidad, su pertenencia a un mundo salvaje y majestuoso, y responder las eternas preguntas que hasta hoy nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Estas obras de arte son mucho más que simples representaciones de animales, son el eco de la primera chispa creativa de la humanidad, un recordatorio de que desde los inicios de nuestra historia hemos sentido la necesidad de dejar nuestra huella, de contar nuestra historia y de conectar con algo más grande que nosotros mismos. La revolución del arte no se limitó solo a la pintura. Otras disciplinas como la escultura, la arquitectura, la danza y el teatro comenzaron a romper esquemas tradicionales. La escultura, por ejemplo, dejó de ser puramente figurativa para explorar formas abstractas, mientras que la arquitectura experimentó con líneas más atrevidas y conceptos de espacio. La danza moderna y el teatro también se transformaron, abordando temas sociales y políticos. Desde las profundidades de las cuevas de Altamira hasta los estudios de los artistas contemporáneos, el concepto de arte ha recorrido un largo camino, pero ¿cómo pasó de ser una herramienta ritual y utilitaria a un medio de expresión individual? Con la llegada de las civilizaciones antiguas, el arte se convirtió en un vehículo de poder y espiritualidad. En Egipto, en el 3100 a.C., el arte estaba estrechamente ligado a la religión. Las esculturas y frescos representaban a faraones y dioses con un estilo rígido y jerárquico, destinado a reforzar el orden social y divino. Mientras que en Grecia, alrededor del siglo V a.C., el arte tomó un giro humanista. Escultores como Fidias comenzaron a centrarse en la belleza ideal del cuerpo humano, mientras que los arquitectos diseñaban templos como el Partenón, reflejo de armonía y proporción. Aquí surge un cambio crucial. El artesano comienza a adquirir reconocimiento como creador, dando paso al concepto primitivo de artista.
En la Edad Media, entre los siglos V y XV, el arte continuó siendo funcional, pero al servicio de la fe cristiana. Artesanos y talleres producían obras colectivas sin una autoría reconocida. Sin embargo, hacia el Renacimiento el panorama cambió radicalmente. Con el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, en ciudades como Florencia y Roma, el artesano evolucionó en artista. Los mecenas como los Medici financiaban obras de genios individuales, reconociendo sus nombres y estilos únicos. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel se convirtieron en figuras públicas, estableciendo al artista como intelectual, no solo como ejecutor técnico. Leonardo da Vinci sostenía que el arte es una ciencia y el artista un investigador. Con la llegada de la Revolución Industrial y la era moderna, el arte rompió sus últimas ataduras funcionales. En el siglo XIX, movimientos como el impresionismo cuestionaron las normas académicas. Van Gogh y Monet exploraron la percepción y la emoción. En el siglo XX, artistas como Picasso y Dalí desafiaron las convenciones aún más, rompiendo formas y explorando el inconsciente. Surgió el arte conceptual, donde la idea superaba la ejecución técnica. Hoy, el arte se ha diversificado. Los artistas contemporáneos experimentan con medios como el arte digital, el performance y las instalaciones. La figura del artista ha pasado de ser un artesano a un genio, a un provocador de ideas. La evolución del arte refleja la evolución de la humanidad misma, desde la supervivencia y el orden, hasta la expresión individual y la búsqueda de significado. En cada etapa, los artistas han respondido a su tiempo y el arte sigue siendo un espejo de nuestra sociedad. Edgar Degas decía que el arte no solo es lo que ves, sino lo que haces que otros vean. La llegada de las artes a Latinoamérica. Contexto histórico. La llegada de las artes a Latinoamérica se dio con la colonización española en el siglo XVI. Los conquistadores trajeron técnicas de pintura, escultura, arquitectura renacentista y barroca, que se fusionaron con las tradiciones indígenas y europeas, creando un sincretismo único. Esta mezcla enriqueció el panorama artístico y estableció las bases de las manifestaciones culturales de la región. Mientras que en la misión evangelizadora, el arte fue una herramienta clave para la evangelización. Las imágenes religiosas y las decoraciones arquitectónicas de iglesias y conventos se utilizaron para enseñar la fe cristiana a los pueblos indígenas, quienes adaptaron los estilos europeos a sus tradiciones, resultando en una singular estética mestiza. La fundación de la Academia de San Carlos. Creación de la Academia. Fundada en 1781 como la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, fue la primera escuela de arte formal en el continente americano. Su creación fue promovida por el rey Carlos III de España y llevada a cabo por Jerónimo Antonio Gil, un grabador español que dirigió la institución en sus primeros años. En objetivos iniciales, la Academia tenía como propósito profesionalizar las artes de la Nueva España, adoptando los modelos académicos de Europa, principalmente el de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. En ella se enseñaban disciplinas como dibujo, grabado, escultura, arquitectura y pintura, con un enfoque en la copia de modelos clásicos y naturalistas. En impacto temprano, su fundación marcó un cambio radical en cómo se concebía el arte, pasando de ser un oficio práctico a una actividad intelectual y estética. La Academia formó artistas que influyeron en la identidad visual de México durante el periodo virreinal y después de la independencia. La integración a la UNAM y el surgimiento de la Facultad de Artes y Diseño. Nacionalización de la Academia, año 1867. Durante la reforma educativa liberal, la Academia de San Carlos se desligó de la Iglesia y quedó bajo la tutela del gobierno mexicano, comenzando su transformación en una institución moderna. Incorporación a la UNAM en el año 1910. Con la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, impulsada por Justo Sierra, la Academia pasó a ser una parte de esta institución educativa, integrándose en el sistema universitario. Escuela Nacional de Artes Plásticas en 1929. La Academia adoptó este nuevo nombre como parte del proceso de la autonomía universitaria. Durante el siglo XX, la ENAP amplió su oferta educativa, incluyendo diseño gráfico, diseño industrial y técnicas contemporáneas. Transformación en Facultad de Artes y Diseño en el año 2014. En reconocimiento a su evolución académica y su impacto cultural, se convirtió en la Facultad de Artes y Diseño, o por sus siglas FART, consolidándose como uno de los principales centros de transformación artística en Latinoamérica. Los desafíos históricos y geográficos. Accesibilidad limitada. En los siglos XVIII y XIX, el acceso a la academia era un privilegio reservado a quienes vivían en la Ciudad de México o sus alrededores, ya que la infraestructura del transporte era precaria y los costos de traslado elevados. Expansión regional. A pesar de estas limitaciones, la FAD ha trabajado para descentralizar el arte y el diseño en México, estableciendo extensiones y colaboraciones en diversas regiones del país, aunque persisten desafíos de financiamiento y acceso.
El arte como fenómeno social y la relevancia de su formación. El arte como identidad colectiva. En México, el arte siempre ha sido una herramienta para narrar la historia del pueblo, desde los códices prehispánicos hasta el muralismo y las expresiones contemporáneas. El arte ha sido un reflejo de la sociedad y sus luchas. Educación artística formal. Instituciones como la FAD aseguran que el arte no sea únicamente una expresión individual, sino un medio colectivo de comunicación, un motor para el cambio social y una fuerza para la preservación de la memoria cultural. Impacto en la transformación social. El arte fomenta el pensamiento crítico, la empatía y la conciencia social. Su enseñanza formal garantiza su continuidad como una herramienta poderosa para el desarrollo humano. La Facultad de Artes y Diseño FAD de la UNAM ha estado desarrollando nuevos planes de estudio enfocados en fortalecer la formación académica de sus estudiantes, integrando aspectos interdisciplinarios, tecnológicos y prácticos. Entre los cambios principales se busca adaptar los programas a las necesidades contemporáneas del arte y el diseño, incluyendo materias orientadas a tecnologías digitales, diseño interdisciplinario e investigación aplicada. Por ejemplo, se han añadido laboratorios de investigación en áreas como animación híbrida, diseño hipermedia, videocinematografía y mercadotecnia aplicada, los cuales permiten a los estudiantes explorar nuevos enfoques creativos y tecnológicos. Además, se están consolidando programas para la formación en historia del arte, pensamiento crítico y comunicación. El uso del inglés en contextos profesionales y creativos con el objetivo de dotar a los alumnos de habilidades integrales para su desempeño en diversos ámbitos laborales. Estos cambios también se complementan con inversiones en infraestructura como la ampliación del plantel de Xochimilco y la modernización de espacios en Tasco, con el fin de ofrecer instalaciones adecuadas para la enseñanza y la práctica artística. La Facultad de Artes y Diseño hereda la tradición iniciada por la Academia de San Carlos. No solo preserva y promueve el arte, sino que también lidera la formación artística en México y América Latina. Su evolución y resiliencia frente a los retos históricos y sociales la posicionan como un bastión de la cultura, reafirmando el papel esencial del arte en la construcción de un futuro más humano y creativo. Muchos temen que estos cambios orienten el programa hacia el diseño, lo que podría poner en riesgo la identidad y esencia de las artes, representando una posible extinción en nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy Yolanda Valverde, conocida como Chilanga Real, estudiante de la carrera de Artes Visuales. Hoy me encuentro aquí en esta mi facultad, la Facultad de Artes y Diseño, para hablar sobre el riesgo y posible extinción de las artes visuales debido a los cambios que ha sufrido el plan de estudios de nuestra licenciatura. Para ello me voy a encaminar a entrevistar a profesores y estudiantes de diseño y de artes para conocer sus perspectivas, miedos y esperanzas sobre estos cambios. Mi nombre es Gerardo Medrano Mejía, soy artista visual y bueno, me dedico más al dibujo, a la pintura y bueno, a la parte teórica, métodos de análisis de la obra. Para mí, desde el punto de vista antropológico, no hay diferencia entre el arte y el diseño. Sin embargo, ya en la sociedad contemporánea, como prácticas, como profesiones, sí están diferenciadas, comparten, digamos, pues básicamente el lenguaje de lo visual, pero sí hay una diferencia. Una es para la expresión, desde mi punto de vista, el arte, y el diseño, pues para problemas muy específicos digamos, que tienen que ver con la retórica de lo visual, con el convencimiento, con el consumismo y en ese sentido, pues comprar productos. Hola, soy Florida Rosas, maestra de la FAD, donde me dedico a dar dibujo de primeros años. Tengo 47 años en la docencia y mi pasión es el dibujo y la pintura. La pregunta de qué es arte, voy a hablar, no lo voy a definir, sino más bien van a ser unos acercamientos. El arte es una actividad, es un trabajo y conocimiento, pero no cualquier tipo de actividad ni conocimiento, sino que se llega por medio de una investigación, un proceso, es reflexivo para producir formas visibles y no visibles de una manera pues más sublime, más alta de nuestra experiencia. La relación me ha dejado mucho la cuestión de si el arte y el diseño son diferentes. Para mí es uno, el arte y el diseño.
porque el diseño se inicia desde el Renacimiento, donde el diseño era organización. Yo creo que aquí el problema es que la palabra diseño se ha ido pues desplazando a otro tipo de acciones o de funciones que ya podría decirse que se separa del arte. Sin embargo, los artistas hacían carteles, hacían toda la información, también de panfletos, de lo que fuera, pero ahí empieza la separación. Entonces yo creo que es cuestión nada más de que tienen diferentes funciones, pero sí siguen en esa misma esencia de reflexión y de conocimiento. Mi nombre es Francisco Quesada, soy de formación, mi formación es de escultor. Soy docente de esta institución hace 45 años. He dado cursos en el extranjero, sobre todo en Centroamérica. Tengo alguna que otra obra pública de escultora, pero en general he dejado la producción y me dedico a la docencia. Entonces el diseño tiene su origen en los movimientos artísticos, pero deja de ser artístico su objetivo para centrarse en un objetivo más bien comercial. Entonces la construcción de propaganda o de comerciales o de promoción comercial pues sería lo que lo enfoca, ¿no? Lo que lo ordena, pero siempre es sistematizado a partir de los manejos de los artistas, sobre todo los del siglo XX, ¿no? Primera mitad del siglo XX. Bueno, está en un proceso. Me queda claro que la licenciatura de Artes Visuales tiene muy claro cuál es el sentido del arte, incluso en la época contemporánea. Entonces yo creo que la comunidad de artes visuales va a seguir peleando que esto no suceda, ¿no? Que no se desdibujen las disciplinas y digamos en ese sentido pues va a ser una defensa de la licenciatura. La Escuela de Artes y Diseño para mí es una cuestión de división en donde creo que se está más inclinando hacia la cuestión del diseño, hacia las cuestiones tecnológicas, que no es una cuestión que digamos pierde la producción, sino que en este caso buscamos que por medio de la tecnología nosotros nos desarrollemos de manera más rápida, más útil, y sin embargo se va dejando ese trabajo reflexivo, ese trabajo de acción, de trabajo, de procesos. Entonces creo que a veces está atrofiándose un poco la cuestión de que todo es fácil, sin embargo, en el arte nada es fácil. En otro sentido, el problema del arte tiene otro cometido que en principio tiene que ver con que las estructuras que conocemos como cultura son cultura humana, se centran en la construcción de estructuras de significación, lo que le llamaríamos aquí en la facultad la construcción de conceptos. Entonces, estas estructuras de significación lo que significan es justamente la condición vital, esta vitalidad con la que uno
vive, con lo que uno desarrolla su existencia, y en ese sentido se establece una diferencia entre un concepto que tiende a lo estable y una propuesta que tiende a superar estas diferencias entre la cultura y el ejercicio de la cultura. Es en ese diferencial, sostengo yo desde hace muchos años, en donde existe la propuesta artística. Pues justo el problema político que enfrentamos es que no sostienen una diferencia, sino que pretenden desaparecer esa diferencia. Entonces, bajo la idea de que los diseñadores pues saben manejar el mercado y que los artistas supuestamente no sabemos manejar el mercado y por lo tanto tendemos a ser como desempleados, dicen algunas gentes. Entonces, bajo este supuesto, nos quieren hacer el favor, flaco favor diría yo, pero nos pretenden hacer el favor de vincularnos a las posibilidades y a las dinámicas de comercialización que conocen los diseñadores. Entonces, el problema actual, y desde hace mucho tiempo, digamos más de medio siglo, se ha insistido por algunas gentes que el mercado del arte se centra en una especie de moda que debería orientar la producción artística y que no se haga ad libitum, así como se le antoje a uno o como uno pudiera considerar que se debe de hacer una propuesta o una construcción de posibilidades de significación. ¿De significación de qué? Pues de significación de la sensibilidad de los individuos de una comunidad. Pero en esta idea de hacer algo que nos garantice tener un mercado, pues los diseñadores y los artistas de mediados del siglo XX se propusieron depender menos de los dineros del gobierno en turno y vincularse más a los capitales de la burguesía que pudiera, con lo que se pudiera agilizar un mercado. Entonces, lo que en principio en México fue la Escuela Mexicana de Pintura, empezó a tener sus descrédito a partir de la promoción que se hizo en galerías y en la comercialización de obra de pequeño formato. Entonces, toda esta parte tecnológica, desde mi punto de vista, no son más que herramientas. El asunto del arte no es qué técnicas o qué tecnologías o qué herramientas utiliza, sino un concepto detrás de. Y me parece que sí, el diseño tiene una aspiración distinta al arte, y pensemos estas propuestas de tener un tronco común en el primer año. En el caso de la facultad, simplemente si lo pensamos en el número de académicos que tiene diseño y que tiene artes visuales, sí sería, digamos, sería aniquilar la licenciatura. Y en ese sentido, pues sería aniquilar además una larguísima tradición de siglos del arte en México y en una de las instituciones, si no es que la más importante de Latinoamérica. Pues yo diría que si yo estuviera en este tiempo y fuera una estudiante de 17 años y viera el plan de estudios, creo que no me metería.
porque realmente todo es una cuestión muy conductual, muy hacia la tecnología. Aquí desgraciadamente las cuestiones plásticas, el dibujo, la pintura, la escultura están desapareciendo, y creo que ese es el motivo por el cual yo no estaría pues de acuerdo de que se vaya perdiendo esa tradición. Ahora, si se hace un equilibrio, estaría interesante, pero la mera verdad, ahora todos los pues, cursos intersemestrales van hacia las TIC, hacia la cuestión digital, y no nos dejan exactamente a todos nosotros que apreciamos la obra, la plasticidad. Es que son dos carreras totalmente distintas, yo insistiría en eso. La condición artística se puede ejercer desde muchos enfoques y incluso desde muchas formaciones. Entonces, un científico podría ser artista, un médico podría ser artista, un aduanero podría ser artista, cualquier profesión podría ser artista siempre y cuando se esté construyendo esa posibilidad, abriendo esa posibilidad de estructurar a través de un símbolo la sensibilidad de las comunidades que participen. Pero los diseñadores, pues, aunque manejemos la forma, no es la misma forma, no son los mismos objetivos, no son los mismos intereses. Los artistas vivimos en una estructura donde nuestra labor tiene que ver con una confrontación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nos confrontamos o con qué nos confrontamos? ¿Contra qué nos confrontamos? Pues nos confrontamos contra la estructura cultural que, por estar codificada a través de unos símbolos que correspondieron a una práctica social anterior, pues resultan insuficientes para describir lo que se puede estar percibiendo en otro momento. Entonces, la diferencia del arte vive en el diferencial entre lo que es la cultura, que tiende a lo estable, y a el ejercicio de la cultura, que por ello mismo, por ser ejercicio, se vincula a la condición circunstancial, ¿no? Entonces, la cultura pretende superar cualquier circunstancia y ser efectiva, y en cambio el arte se nutre justamente de las peculiaridades que van surgiendo del día a día, del momento a momento, y en esa circunstancia pues van modificando su condición. Entonces, cuando la cultura no es suficiente para describir las posibilidades que se abren para los individuos y su sensibilidad, pues entonces se requiere de la construcción de nuevos conceptos que la codifiquen, ¿sí? Y es ahí donde la labor del artista se vuelve primordial. Sí, porque como que todo el plan de estudios que están planeando, o en general cómo está guiada toda la construcción de la facultad, guía mucho a que los proyectos o los trabajos vayan guiados más para los de diseño que para los de arte, que paulatinamente fue sintiendo esa degradación para las artes visuales en general. Pues yo creo que sí hay una diferencia entre arte y diseño. La neta es que
como yo he tenido compañeros de diseño también, sí se ve que hay una gran diferencia entre los objetivos que tienen a largo plazo y en las herramientas que ocupan. Y creo que sí se debería complementar más entre ellos. Como que nosotros tuviéramos un poco más de herramientas, ya sea de animación, de dibujos en digital, que debido a que ya es lo de hoy, es el futuro como tal, el presente más bien. Y pues también los de diseño deberían tener unos fundamentos más artísticos como los nuestros y no solo simplemente productores, porque estoy seguro que muchos de estudiantes de diseño quieren aprender más allá de simplemente hacer logos y publicidad, sino algo más significativo, que creo que es algo que carece un poco de diseño y nosotros carecemos un poco de las herramientas del presente. No siento que hay una diferencia sustancial como tal, siento que una se apoya de la otra. No creo que el diseño puede estar sin el arte y el arte sin el diseño. Al fin y al cabo creo que son disciplinas que van de la mano. Siento que en el plan de estudios no se debería de eliminar, ya que es una parte fundamental del ser humano. Siento que es una parte que incluso nos deja conocernos como nuestro verdadero ser, tanto el arte como el diseño. Al fin y al cabo creo que el ser humano depende mucho de expresarse y creo que quitarle esa parte como que sentimental no está todo bien. Incluso en otras materias que puedes creer que no tienen nada que ver con el arte o el diseño, pues estas mismas están involucradas. Como una persona que estudia artes visuales, considero que sí son cambios que de una manera u otra pues sí se ven afectados mis intereses personales y también en cuanto a la carrera, porque finalmente pues es modificarnos pues todo el plan de estudios, todos los conocimientos que adquirimos y finalmente enfocar algo de artes hacia diseño, aunque uno vaya de la mano con la otra cosa. Siento que pues finalmente sí, por algo están divididas las carreras, de alguna manera. Pues sí, o sea, finalmente pues si esto es gradual, va a llegar el momento en el que pues artes ya no exista ni siquiera en la facultad, ¿no? O sea, que ya no exista como tal en la UNAM. Entonces, pues para mí como una persona que estudia artes visuales, decir, ya no va a haber más licenciados en artes visuales o no como los conocíamos, pues sí es una cuestión que me preocupa. ¿Y para ti qué te representaría esta muerte del arte? Pues a mí me representaría sobre todo una preocupación. Porque, o sea, finalmente, pues es nuestra carrera, ¿no? O sea, es a lo que nos vamos a dedicar y ver que ni siquiera a la facultad de artes le importa, me refleja que tampoco en el mundo exterior le importa a nadie el arte, entonces... Finalmente estoy aquí por lo que el arte me ha dado. ¿En qué sentido? Ahora sí que experiencias artísticas, ¿no? Estético-artísticas, maravillarme con un cuadro, maravillarme con una instalación, maravillarme con una escultura, etcétera, ¿no? Es esa vivencia que, pues digamos, sí, también la literatura me la dio, pero la potencia del arte visual para mí no tiene, digamos, comparación. La importancia en la cuestión de las artes plásticas, ahora de las artes visuales, para mí es iniciar primero de una manera de conocimiento, de investigación, de práctica, y luego no saber nada y actuar como uno, con la inocencia de un niño, con la curiosidad, con las preguntas para resolver todos los enigmas que deseamos expresar de la vida. Mejor me pudo transmitir fue ese entusiasmo, ese gusto, esa satisfacción por ir obteniendo resultados, ¿sí? Vivir la vida, irla concretando en pequeñas cápsulas, digamos, ¿no? Pequeños conceptos que le permiten al individuo que los construye esa satisfacción no solamente de identificarse, de saberse quién es, porque el arte nos permite identificarnos, saber quiénes somos, sino también tener la posibilidad de compartir esto al poner a disposición estas estructuras de conceptualización que permiten que otras personas se identifiquen a sí mismas, ¿no? Entonces no se identifican conmigo,
se identifican en lo que son, en su propia práctica. Y ahí es donde tenemos la mayor satisfacción, ¿no? Saber que somos y cada quien permitirle o abrirle la posibilidad de que los otros se reconozcan a sí mismos, ¿sí? A través de la obra que uno les propone, pero no se identifican directamente con el pensamiento del artista, no, sino de la posibilidad. Cruzan el umbral que el artista abre, ¿no? Esa puerta que el artista abre, ellos lo cruzan y ellos son quienes se identifican consigo mismos.